me gusta mucho la dinámica que le han dado a las charlas, porque yo realmente creo que en los tiempos que corren, em, debemos replantearnos cómo es esto de la educación universitaria, ¿no? Y de la educación en general. Creo que ya no es el momento de de que los profesores seamos únicamente vehículos de un conocimiento que los alumnos pueden encontrar perfectamente en Internet, em, como de una forma muy ágil y muy accesible. Y entonces, me gusta más pensar en este tipo de dinámicas como catalizadoras de pensamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes se van a encontrar que a lo largo de mi pequeña charla, voy a decir 2 o 3 cosas ahí que puedan sonar provocadoras, pero es justo con esa intención. Bueno, además de eso, también quería decir que estoy muy contenta de que hayamos podido concretar esta charla sobre este tema, porque como sabes, Alina, habíamos empezado hablando de otra cosa y ahora estamos en este tema. Y me da mucho gusto porque en realidad es el tema que es como mi área de especialidad, pero yo hice mi tesis de doctorado sobre indigenismo y cine contemporáneo. Entonces, realmente creo que me siento más en mi terreno en este ámbito. Bueno, quería romper primero el hielo enseñándoles unas obras de Pablo Helguera, que tal vez, les suenen familiares, los Artuns, en el que él hace un poco una crítica hacia el sistema arte y, con respecto a varios asuntos, ¿no? Entonces, de un lado tenemos la primera son como obras meme, ¿no? Son, caricaturas meme, digo yo, ¿no? O se inspiran mucho en la viñeta humorística, y en la primera vemos, ¿no? Un curador que llega a un lugar tipificadamente tribal, y les dice que es un curador que está buscando arte exótico, ¿no? Y en el segundo me encanta porque le dice: "Eres un artista perfecto para una bienal. Tus temas son políticos, tu trabajo es coleccionable y eres étnicamente vago". O sea, podría ser de aquí o de allá, no sé, tienes ese touch, ese componente étnico. Bueno, en realidad a mí me parece que estas obras son muy interesantes en el sentido de que lanzan a través del humor una reflexión en la que creo que todos deberíamos estar alerta, con respecto a unas tendencias que estamos viendo con mucha fuerza en este momento dentro del ámbito del arte y que nos involucran muy directamente en el campo de los estudios latinoamericanos, del arte latinoamericano y de nuestra misma práctica como curadoras, como investigadoras, como estudiantas, ¿no? De este lado del continente o de esta entidad geográfico-cultural que llamamos Latinoamérica. Mm, Me gusta empezar, planteándoles un poco el auge, que no sé si están muy al corriente de esto, de un término que se está usando mucho en el ámbito anglosajón, que es el término BIPOC, que son las siglas de Black, Indigenous and People of Colors. Les traigo aquí algunos ejemplos de cómo está impactando mucho esta tendencia con respecto a coleccionismo, agendas de las instituciones, la programación misma de las instituciones y todos los programas de becas, etcétera. Es un término que parece estar como que muy en boga. Como ya les dije, las siglas refieren, y naturalmente al estar en boga dentro de los grandes centros de poder del mundo del arte, pues es una onda expansiva que nos está impactando a todos. Es naturalmente un arma de doble filo que a mí me interesa mucho discutir y que creo que nos plantea muchos retos a nivel intelectual y a nivel de nuestra propia práctica. Les repito que las siglas refieren a Black, Indigenous and People of Color. En este caso súper concreto vamos a centrarnos en Indigenous, en primer lugar porque el término de Black o afrodescendiente, como indica la corrección política que se debe referir, no está tampoco en mi ámbito de especialidad y no tenemos tiempo. Y luego People of Color me resulta demasiado ambiguo, podemos tratarlo después si quieren, pero realmente no, vamos a decir que nos vamos a centrar en el componente indigenous, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Y realmente si lo googlean van a ver que está en todos sitios. Me voy a saltar algunas diapositivas, ¿vale? Porque era una presentación que usé en otra clase y ahora quiero aterrizar, ser más sintética. Bueno, como probablemente saben, y solo para
contexto, podemos rastrear esta reivindicación de las culturas no centrales, periféricas del tercer mundo o del sur global, como se les dice ahora, desde los tiempos del auge del poscolonialismo en la teoría crítica y la teoría de la literatura comparada. Y aunque varios críticos y analistas han dicho con mucha razón que que el debate poscolonialista no se ajusta precisamente a la concreción coyuntural de la América Latina, es cierto que que su auge en las universidades y en los centros de poder del arte han tenido una repercusión o se han expandido hacia nuestro ámbito. Em, Dentro del debate acerca de cómo están trabajando, cómo se están insertando los pueblos originarios dentro de la producción simbólica a escala internacional, local, regional y nacional, siempre parece oportuno o a mí me resulta oportuno enmarcar la discusión dentro del ámbito de los identitarismos y los ámbitos de la acción política. Me gustaría, en la medida de lo posible, que orientáramos, bueno, mi interés últimamente se centra en orientar el debate hacia la pertinencia y la no pertinencia de la base identitarista detrás de este tipo de prácticas y agendas. Les traje aquí una cita de Zizek, lo siento, pero yo sé que es como demasiado lugar común, pero fíjense que se las traigo acá porque él publicó esto en la New Left Review desde el año 97 y parece ser una voz bastante que vaticina bastante, ¿no? ¿En qué medida esta apertura hacia un multiculturalismo de que a veces funciona por cuotas resulta o no en un cambio estructural y qué podemos hacer para que realmente lo sea? Es decir, para generar un entorno y una práctica cultural que sea mucho más incluyente y mucho más plural, en línea con nuestro código ético de inclusión social y de acción directa, ¿no? Em, En la reciente Bienal de Venecia se vio esta artista, Belkis Ayón, una artista cubana que trabaja con la afrodescendencia y particularmente la simbología de la sociedad secreta Bacuá de Cuba. Y se ha visto cada vez con mayor impacto en los sistemas hegemónicos, la presencia de un arte que vamos a decir que rompe los esquemas del arte mainstream al que estábamos acostumbradas, ¿no? Esta es Belkis Ayón. No me quiero detener porque, como les mencioné, no vamos a estar tan centrados en el arte afrodescendiente. Me voy a adelantar hasta el tema que nos interesa, em, que es precisamente el... ¿Cuánto tiempo tengo? No, tranquila, todavía tienes más de 15 minutos. Qué bien, porque les quiero compartir otra pantalla. Pero no sé, espera, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de compartir? Ya no estás compartiendo. Ahí estás. Ah, ok. ¿Ahora? Correcto. Vas a abrir un PowerPoint, ¿no? Perfecto. Ok. Em, ¿Ahí lo están viendo? Sí, Perfecto. Bueno, el término indigenismo tiene un enorme peso ideológico en las culturas locales que estamos y culturas nacionales que tenemos esta histórica convivencia con los pueblos originarios o pueblos indígenas. Tiene una carga ideológica fuerte porque fue la base de muchas políticas de Estado y de muchas prácticas antropológicas, culturales y políticas en nuestros países.
Y aunque hay un debate nominalista, es decir, no hay un acuerdo con respecto a cómo podemos nombrar eh, a esta eclosión cultural de pueblos originarios que está ocurriendo y de la cual estamos siendo testigos, lo cierto es que no me interesa mucho centrarme en el debate nominalista, sino en las prácticas. Mm, Les traje algunos ejemplos de exposiciones recientes que han ocurrido en el ámbito latinoamericano e internacional, que se han encaminado a revisar toda la tradición del indigenismo moderno, pero también que se están, que está, con esa revisión del indigenismo moderno, están incurriendo en, o nos están forzando a pensar en la práctica contemporánea. Eh, Entonces, estas que les traigo aquí, una ocurrió en el Museo de Arte de Lima, esta de aquí, la que se llama La Hora Americana, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Esta en realidad no fue una exposición, pero sí fue un congreso muy ambicioso que tuvo lugar en el Museo de San Diego, en California, y que luego viajó a Japón. Y en Madrid en 2019 estuvo esta exposición dedicada al arte y diferencia en América Latina. Y fíjense el periodo de tiempo, 1919, 1979, 2019, que fue de hecho el año en el que se hizo, ¿no? Esta exposición en la que yo estoy colaborando, que tendrá lugar en la Fundación Juan Marcha aquí en Madrid en, en octubre de este año y que después me parece que va a viajar también a México. Y finalmente, y probablemente todos la conocen, esta exposición que organizó el Museo del Chopo en México y el Museo Amparo y un museo que ahora no recuerdo su nombre en Estados Unidos recientemente, ¿no? Los Huecos del Agua. Son exposiciones que en mayor o menor medida, esta última, la de México más concretamente, se están centrando en el arte contemporáneo de pueblos originarios y aquí cabe la mención, o sea, cabe hacer una mención metodológica con respecto a qué entendemos por arte contemporáneo de pueblos originarios. Naturalmente, como producción simbólica, los pueblos originarios siempre han estado activos, o sea, siempre han estado produciendo símbolo. Eh, entonces, en esa medida siempre ha habido un arte contemporáneo, ¿no? Si lo tomamos desde el punto de vista cronológico. A mí me interesa aquí llevar el debate hacia entender el arte contemporáneo no como un asunto cronológico, sino como un asunto de los métodos, lenguajes y prácticas con las que los productores simbólicos o las personas que se consideran étnicamente pertenecientes a los pueblos originarios están participando en la cultura internacional y en los códigos, vamos a decir, internacionales del arte. No quisiera que nos detuviéramos mucho en esto, pero sí creo que es importante que todos tengamos muy claro el, el, el contexto al que nos estamos refiriendo, porque muchas veces, sobre todo, como les decía, para quienes estamos acostumbrados o hemos crecido con esta proximidad hacia las culturas prehispánicas, indígenas, prehispánicas, etcétera, mm, tendemos a que sean un viejo conocido, ¿no? Creemos que lo conocemos muy bien, pero realmente no tanto. En América Latina, o en lo que nosotros operativamente llamamos América Latina, realmente demográficamente la mayor presencia de pueblos originarios tiene lugar en México, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador. Realmente las culturas, los complejos culturales de lo que hoy llamamos pueblos originarios, no obedecen a la división política moderna. Por ponerles un ejemplo que me parece que es muy elocuente, tenemos el caso de la cultura maya, que es una cultura que tiene más de 16 variantes de su idioma y que demográficamente está distribuida entre México, Guatemala y Belice, ¿no? Incluso llegando a irradiar un poco más. Entonces es una cultura que no responde a la división política moderna.
Entonces es complejo hablar de este tipo de temas y se corre siempre el riesgo de caer en generalizaciones que no permiten profundizar suficientemente en los estudios con respecto a estos temas. Para dar un panorama así rapidísimo, esta eclosión que estamos viviendo actualmente no surge de la nada. Em, Me gustaría que pudiéramos tener hay antropólogos que se refieren a lo que estamos viviendo actualmente, porque no es solo en el campo de las artes, sino en general en un campo expandido de prácticas culturales. Y hay un antropólogo que se refiere a esto como una reemergencia indígena. La mayor parte de los estudiosos coinciden en que esto puede datarse desde el año 92, cuando fue el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a territorio americano y la serie de reivindicaciones y de planteamientos que esto desencadenó. México, sin lugar a dudas, fue uno de los epicentros en los años 90 de esta reemergencia, que de hecho podríamos decir que fue el epicentro, y no solo regional, sino internacional, del debate indigenista, pero mucho más allá de eso. Después de la Guerra Fría, del surgimiento de una posibilidad, vamos a llamar, o sea, no quiero clasificarla, eso quedará para cada uno de ustedes, pero sí de una posibilidad de imaginar un mundo más allá del régimen del sistema político y económico del neoliberalismo, ¿no? Esto naturalmente ocurrió en el año 94 a través de la insurgencia zapatista en el sur de México y todos los ecos que eso tuvo a escala mundial. Y naturalmente todo el zapatismo tampoco surge de la nada, ¿no? Estoy tratando como de rascar hacia atrás y vamos a ver cómo en los años 60 hubo una serie de pensadores fundamentales y de aportes fundamentales para este estudio o para esta reivindicación, para una reconfiguración del pensamiento o de la aproximación que se hacía hacia la situación descarnada de desigualdad y segregación étnica y racial que se vivía en el país y que se sigue viviendo. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo, no me voy a detener, solo los voy a mencionar. Es muy importante el concepto del colonialismo interno que desarrolló Pablo González Casanova en este libro del año 65. Él, de hecho, acaba de morir. En el año 67 se publica este volumen impresionante, o esta obra en 5 volúmenes impresionante de Fernando Benítez, Los indios de México, que como él era periodista y el libro está contado en clave periodística, no es narrativo, se lee muy bien, tuvo una enorme difusión mucho más allá de la academia. De hecho, no era un libro académico. Entonces tuvo mucho calado en la sociedad civil. Es ahí cuando entendemos por qué cuando surge el movimiento zapatista es tan arropado por la sociedad civil, ¿no? En el año 87, Guillermo Bonfil Batalla publica este libro, Los indios de México, y en el campo de las artes, Mirko Lauer hace esta aproximación hacia el indigenismo, en la que fundamentalmente lo que viene a decir es que lo que conocíamos como indigenismo era un arte que se hacía desde burguesías urbanas blancas con una mirada hacia lo indígena. Esta obra de Santiago Sierra a mí siempre me gusta ponerla porque no les voy a decir mi opinión sobre ella, quisiera escucharla de ustedes, solo les voy a decir de qué se trata, tal vez la conocen. Es el video 11 personas remuneradas para aprender una frase, en la que él viaja a la Casa de Cultura de Sinacantán en Chiapas y paga a 11 mujeres el equivalente a lo que ellas recibirían en una jornada diaria por dedicarse a la pizca del café, y que son mujeres que no hablan castellano, para que reciten la frase: estoy siendo remunerada para decir una frase cuyo significado ignoro. También, em, también emanada, o bueno, en relación con la insurgencia zapatista, esta artista Maruch Santis Gómez en San Juan Chamula, Chiapas. Este año es el año de nacimiento de ella, para que se hagan una idea de su edad. Em, Como que saltó a la escena, yo qué sé,
internacional, local del arte, a través de un ejercicio fotográfico situado en el que ella hacía una, un relato visual de las creencias de sus antepasados. Em, Creo que, es que no puedo ver el chat, pero me parece que ya estamos como en tiempo, ¿no? No, te quedan 5 minutos si te quieres ampliar. Bueno, únicamente quería mencionarles que, que a raíz de toda esta, de todo este panorama, lo que realmente me interesa o hacia donde realmente me interesa llegar es hacia el hecho de que actualmente estamos viviendo una reconfiguración de todo este arte en relación con pueblos originarios, porque en exposiciones como Los Huecos del Agua estamos hablando ya de un arte que no sigue esta premisa de la mirada urbana hacia lo indígena, que en el recuento que yo les hice, ¿no? De los años 60 podíamos ver que eran todos hombres blancos urbanitas. Y actualmente estamos ante un panorama que, en mi opinión, como soy una optimista de la vida, es un panorama que se antoja plausible, ¿no? En el que tenemos tanto artistas, que son artistas que están haciendo cultura internacional desde pueblos originarios, y pensadoras que están pensando la condición y el emplazamiento de los pueblos originarios en el mundo contemporáneo. En México tenemos un ejemplo muy, pues no sé qué tan conocido sea para ustedes, que es Yasnaya Elena Aguilar, que de hecho ella escribe en el catálogo de la exposición Los Huecos del Agua. Y Yasnaya Elena Aguilar tiene unas posiciones muy críticas que en muchas ocasiones comparto, pero una de las que más comparto es cuando ella dice, em, la categoría indígena no es una categoría identitaria, es una categoría política. Me gustaría también, a reserva de lo que ustedes quieran, por donde ustedes quieran llevar el debate, a mí personalmente sí me gustaría si pudiéramos pensar eso de lo que está hablando ella, ¿no? Y tenemos también en Bolivia un caso muy interesante de un colectivo de artistas que tal vez conozcan, Mujeres Creando, que es un colectivo de artistas que trabaja desde el feminismo comunitario y que tiene una posición que a mí me parece muy destacada en relación con eh, alinearse o no alinearse con ciertas ideologías de la política partidista. En el caso súper concreto de ellas, como saben, o tal vez no sepan, pero en 2005 fue o se consideró un hito histórico el hecho de que Evo Morales fuera el primer presidente de indígena de Bolivia. Él es perteneciente a la cultura aymara de Bolivia. Y en ese sentido, mujeres creando y pensadoras como María Galindo o Julieta Paredes mostraron una posición muy crítica con respecto a adherirse o no adherirse al movimiento de Evo Morales como un movimiento pues, de partido político y ellas clamaban desde el feminismo que el lugar de los pueblos originarios no podía pasar nuevamente por estructuras clientelares de voto eh, partidista o de inclinación ideológica. Hay una frase de ellas que a mí me gusta mucho citar, que ellas hicieron una pinta en La Paz, en Bolivia, que decía, no soy, hay machos de izquierda y machos de derecha, ¿no? Y todos nos han jodido a nosotras, a las mujeres indígenas. Entonces también me gustaría si pudiéramos reflexionar con respecto a esta condición de doble vulnerabilidad a la que muchas veces las mujeres de pueblos originarios se están enfrentando y cómo es el hecho de que las intelectuales más destacadas, como Gladys Tzutzul en Guatemala también, y como les mencioné, Yasnaya Aguilar o Julieta Paredes en Bolivia, sean las principales abanderadas del pensamiento en torno a estos temas en la actualidad. Creo que ahora sí ya estamos en tiempo, ¿verdad? Así es. Ah, mira qué bonito. Perfecto. Entonces, si quieren, les dejé unas cuantas diapositivas para que las podamos ir viendo durante durante
la conversación y así tengan también material visual para ese ratito. Entonces, bueno, soy toda oídos, espero haber podido despertar alguna inquietud en ustedes y los escucho con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias. Déjame ver si aquí puedo. Ya estamos. Sí. Muchísimas gracias. Sí estaría bueno que dejaras de compartir pantalla para poder ver a Mariana, que va a Mm, hacer ujú. una breve reacción a tu charla y para que entonces a partir de esto podamos detonar la conversación entre todas, ¿no? Entonces, Mariana, reacciona a la charla como tú quieras, de la manera que mejor te venga, te escuchamos, ¿no? Tienes hasta entre 5 y 8 minutos, Mariana. Yo te puedo hacer como un gesto para cerrarte y ya. Va, súper, súper. Hice varias anotaciones. Yo ya tomé este curso, entonces ya tengo como un poquito de base sobre estos temas y la neta estoy muy agradecida por estar aquí y como tener esta oportunidad de reaccionar, vaya. Primero voy a hacer como un reencuentro de todo lo que platicaste y mientras que lo voy haciendo voy a como sacar preguntas que no tenemos que responder en este momento, pero que surgieron en mí y que incluso desde que tomé este curso ha estado como muy en mi mente. Iniciamos hablando sobre el concepto de bebop y hablaste mucho sobre cómo este tipo de conceptos se hablan mucho en el extranjero, pero residen a situaciones que se viven aquí en Latinoamérica y en otros espacios que casi no siempre tienen como el micrófono del arte. Y una pregunta que me surge mucho es cómo se puede aprovechar este nombre, este título, sin hacerlo algo exótico, porque algo que se habla mucho es como justo se le da este espacio a estas personas y a estos artistas, pero siempre se les pone como que es algo exótico y es algo nuevo. Entonces, ¿de qué forma podríamos como aprovechar este nuevo nombre sin seguirlo como haciéndolo algo morboso, vaya? Después hablaste sobre las identidades y las posiciones políticas y algo que me pareció como muy curioso fue de lo que estabas hablando, de este cambio multicultural que ahora es más como una práctica en lugar de algo que algo que simplemente se decía, si está curiosito y que me gustaría como poder eh, tocarlo más. Y una pregunta que surge mucho justo como desde la posición que tenemos nosotros de alumnos en esta carrera es, ¿tenemos algo que hacer con estos temas, con estas situaciones, además de simplemente aprender y apoyar? Porque hay que reconocerlo, tenemos mucho privilegio y siempre tengo esta duda de cómo podemos como apoyar o aprender o aportar sin como apropiarnos de estos temas, de estas situaciones. Acabo de vivir un encuentro de Reexiste en el que estuve en contacto con artistas chapanecos indígenas y hablaron de tantas cosas que coinciden tanto con lo que estás diciendo, justo como con esto de el nacer indígena no siempre es como, nacer indígena no te hace indígena, es algo que estaban diciendo y que creo que es algo interesante de hablar, y cómo la identidad indígena no abandona esto y empieza a ser como una posición política. Eso me parece como algo muy sabroso y muy curioso como para desarrollar ahorita en la plática. Y también la doble vulnerabilidad de las mujeres indígenas es algo que me causa mucho conflicto porque justo la cultura colonialista sigue apropiándose y vulnerando a las mujeres y cómo podemos encontrar como es puente o esta oportunidad de romper con ¿cómo se dice? Con esas acciones que siguen vulnerando y como encontrar un nuevo empoderamiento y encontrar como nuevos conocimientos. Y ya, cerrar con otras cosas que estabas comentando sobre la reemergencia indígena y algo que me gustaría como también platicar un poquito más es cómo profundizar más, porque sí lo comentaste, cómo y por qué está resurgiendo este poder y esta identidad indígena y cómo está expandiéndose más allá del arte, sino que es algo que abraza más de la cultura, no solo el arte. Y creo que con eso dejo como suficientes ganchitos para platicar y discutir. Y ya, muchas gracias. Estoy un poquito nerviosa, pero se puede, se puede.
Gracias, Mariana. Me pareció excelente te robé ahí por ahí el término, bueno, lo compartimos, el término de tener el micrófono, me encantó. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. Tranquila, lo hiciste perfecto, ¿no? Entonces, no sé si ahora, Diana, quieras como reaccionar a algunos de los comentarios que hizo Mariana y después ya abrimos también el foro acá, a los que estamos presencial en el salón. Alma, me da muchísimo gusto verte. También está conectado Gerardo, Fernando, Mayra, la otra Alma, tenemos dos almas, y Alfonso, ¿no? Entonces, bueno, siéntanse todas y todos como con la libertad de, a partir de esta apertura que hizo Mariana, como tan puntual, tan sensible, de que ahorita que comente Diana, bueno, podamos también todos estar como una charla un poquito más horizontal y colaborativa. Así es que adelante, Diana. Me gustaría comentar sobre todo visualmente, entonces les voy a volver a compartir las obras y mientras tanto les voy contando, ¿no? Estas son unas obras de Maruch Santís. Entonces aquí, bueno, no me voy a detener en esto, pero sí quería, Mariana, cuando mencionabas este tema que me interesó muchísimo, tal vez después te pida más info al respecto, de tu convivencia con estos artistas de Chiapas que te decían, no por nacer indígenas somos indígenas. A mí me recordaba muchísimo, y para hacer el puente con el tema de las mujeres y del feminismo, a mí me recordaba muchísimo a Simone de Beauvoir. Es decir, es exactamente el pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía, no, uno no nace mujer, se hace mujer. Esto me lleva precisamente al tema del identitarismo. ¿Qué entiendo por identitarismo? O más bien, ¿a qué responde el identitarismo? El identitarismo justamente naturaliza una condición por cuestiones de pertenencia, la pertenencia étnica o la pertenencia cultural la remite a una cuestión que no tiene tanto que ver con la práctica como a nivel ontológico. Es decir, es debatible, ¿no? Y es un arma de doble filo, porque justamente el asunto, el debate con respecto a los pueblos originarios en gran medida tiene que ver con cómo, cómo se mide la pertenencia o la no pertenencia, ¿no? Para ponerlo a través de un ejemplo, así muy rápido y ya me gustaría poder dar pie a que comenten todas las demás personas que estamos acá. Les voy a poner un ejemplo así súper rápido y que me parece a mí muy elocuente. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, que era como les conté antes sobre indigenismo y cine actual, a mí me llamó mucho la atención que muchas personas me decían que que les parecía muy interesante el tema y que conocían casos en los que había como empresas, ONGs o grupos que prestaban facilidades técnicas, porque el cine pues es un arte que requiere como que mucha tecnología, y que prestaban facilidades técnicas para que los pueblos originarios hicieran cine. Y a mí eso pues me parece muy bien, porque las capacidades de generar discurso deben ser horizontales, plurales, incluyentes, eh, etcétera. Sin embargo, mi posición muy concreta al respecto es que al momento de darles la cámara, parecía que también había una consigna de decirles, tienes que hacer determinado tipo de cine. Y ese determinado tipo de cine era una especie de mandato antropológico. O sea, como eres indígena, solo puedes hacer cine sobre esto. Entonces, ¿por qué? O sea, mi posicionamiento tiene que ver con un ejercicio político. Es decir, ¿por qué si eres indígena solo puedes hacer, o porque hay ese mandato, ese reclamo implícito de que solo puedas hacer cine de tu comunidad, tus pueblos, con esa mirada antropológica? ¿Por qué no se le pide lo mismo a un hombre danés?
que si hace cine, solo puede hacer cine sobre su entorno inmediato, sobre sus prácticas culturales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la igualdad pasa, o la equidad realmente pasa por el hecho de que todos podamos hacer todo. Y en el caso de la producción simbólica es muy elocuente, ¿no? Naturalmente, el proceso simbólico siempre es proyectivo y la gente siempre va a hablar de lo que le interesa. Y muchas veces lo que les interesa a mujeres creando, pues es escribirle esta carta a Evo Morales, ¿no? Eh, lo que le interesa a Yasnaya es hablar sobre los idiomas indígenas porque ella es hablante de Mije, y etcétera. Pero yo creo que si Yasnaya Aguilar un día quisiera escribir ciencia ficción, deberíamos aplaudirlo y recibirlo con los brazos abiertos. No sé qué opinan ustedes. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, espérate. A ver, ya está. Ahí estamos, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiera tomar la palabra acá en el salón o allá así como si el allá del Zoom fuera un lugar específico. Bueno, acá en el salón o el Zoom, no sé si alguien quiera continuar con esta conversación. Yo. Ahí está. A ver, Sofía. Tengo aquí para preguntar. Claro. Hola Diana, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Yo te agradezco mucho por todo eso que posicionas en nuestras cabezas, porque sí es muy importante pues entender o reclamar, ¿no? Al menos la posición y entender en dónde estamos y desde dónde producimos y trabajamos. Y creo que justo a mí me interesa saber desde el rol de pues vamos a decir creadores, pero de personas, pues sí, o sea, creadores artísticos, ¿cómo, cómo desde este privilegio se puede dar voz sin quitársela al mismo tiempo a comunidades, a personas que necesiten esta plataforma, por así decirlo? ¿Cómo se puede compartir y al mismo tiempo, pues sí, no garantizando todo esto que dices y promoviendo pues la identidad y la igualdad, todos tengan el mismo derecho, pero pues entendiendo que implícitamente no existe, ¿no? O sea, y políticamente pues es complicado. Entonces, ¿cómo se perfora o se rompe este condicionamiento social desde las posiciones individuales de cada UNE? Ajá. Básicamente es esa mi pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, no, gracias a ti. Oye, Diana, yo quería hacer una petición. La charla se llama Multiculturalismo Patinando o una cosa así, que me gusta mucho el juego que haces, así como si el multiculturalismo se derrapara, ¿no? Un poco, ¿cuál sería desde esta mirada que tú tienes la crítica al multiculturalismo como proyecto de inclusión cultural, ¿no? De inclusión social, bueno, que mencionas ahí a Zizek, ¿no? Con este texto donde él ahora sí que le parte la crisma al multiculturalismo, pero no sé si nos pudieras como expresar un poquito más los riesgos del multiculturalismo muy a la estadounidense, ¿no? Muy a la United Color of Benetton, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esa crítica, ¿no? Porque viene muy bien para el curso que estamos trabajando y lo que trabajamos con Fernanda y con Mariana y con Alma que están en el Zoom y las chicas que ahora están de este lado, ¿no? Sí, bueno, yo realmente, la verdad es que no creo que tenga, creo que lo lamento un montón, pero creo que tengo más dudas que respuestas, ¿no? Y mi intención siempre en este tipo de ejercicios, pues es como compartirles mis dudas, más que tener una respuesta, porque me parece una responsabilidad muy grande. Em, pero sí, sí tengo muy claras algunas posiciones. No quiere decir que sean la respuesta, ni que tengan que pensar como pienso yo, pero sí hay cosas que para mí están como que muy claras y tienen que ver con esto que también les comparto, ¿no? Yo le puse a la charla patinando en el multiculturalismo porque yo literalmente me siento así, que estoy patinando. O sea, como que me puedo caer, esa sensación de vértigo que te da cuando patinas, a menos que seas patinadora profesional, ¿no? De que siempre estás como en un terreno resbaloso en el que puedes tropezarte, caerte, hacerte daño, hacerle daño a alguien más, etcétera.
Entonces, por eso le puse así. Eh, Mi postura con respecto al multiculturalismo realmente no, no tiene lugar con la agenda del multiculturalismo, sino con la práctica del multiculturalismo, ¿no? La agenda, por supuesto que la comparto, o sea, por favor, claro que sí, y me imagino que aquí todas las personas estamos en la misma. Mm, pero realmente el tema es la práctica, es decir, cómo lo ejercemos en nuestro día a día. Y ahí es un tema que hay que confrontar realmente, o sea, hay que tener un valor y confrontarlo, confrontarnos a nosotros mismos cada día en nuestra práctica, sobre todo porque se tiende a caer en multiculturalismos blandos que pasan por la hipercorrección política, eh, que muchas veces no implica precisamente un cambio estructural, y también dentro de ese sistema de cuotas, también con sistemas de cuotas, ¿no? En los campos de acción, como las becas tienen que ser tantas para hombres, tantas para mujeres, tantas para asiáticos. Entonces, realmente reconocer el privilegio ya me parece un buen primer paso. Eh, o sea, reconocer el emplazamiento, hacer ejercicios situados y luego la crítica a mí me parece fundamental. Es que me parece que hay también una tendencia a que todos tenemos que estar de acuerdo y dicen, y no estar de acuerdo puede ser visto como una actitud agresiva, como una grosería, como una falta de respeto, pero el disenso es constructivo. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos tener conversaciones en las que podamos decir no estoy de acuerdo con mayor frecuencia. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o una pregunta? ¿O se pudiera elaborar sobre algo más? ¿Diego? ¿No? ¿Eh? ¿Por allá alguien? ¿No? Oye, a mí me resonó mucho lo que dijiste sobre... Ah, mira, ahí está. Gaby primero, antes que yo. Adelante, Gaby. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecerte, Alina, por habernos compartido la invitación a participar en estas sesiones. Me parece muy valiosa y además como extender lo que ocurre en el aula y además contactar a estas personas como a Diana. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos y por brindarnos esta información tan valiosa. Y ahorita justo hablando de multiculturalismo y el sentirse indígena, podemos recordar cómo Gilberto Jiménez define la identidad como este conjunto de atributos que el sujeto se coloca de acuerdo con el contexto en el que se encuentra y en conversación con los otros. Entonces, ahorita que decíamos que ser indígena es más bien una postura política, depende muchas veces dónde nos encontremos y cómo nos colocamos, ¿no? Y este México nuestro, que se cree más bien un México mestizo, y en el mestizaje nos hace a todos iguales, en realidad pues no somos todos iguales y lo sabemos, ¿no? Y nos vamos diferenciando de acuerdo con el contexto donde nos encontramos y con las intenciones. Entonces hay momentos donde ser mujer me resulta importante y lo quiero resaltar, o ser indígena, o ser profesora, o sea, estas cosas de nuestra identidad que vamos resaltando. Y entonces me parece muy valioso ponerlo en diálogo en diálogo y en juego, y cómo desde las inquietudes que tenemos acá como artistas o como generadores de representaciones, estas representaciones tenemos que tomar conciencia de qué es lo que están resaltando y en qué contexto. Entonces, bueno, nada más son reflexiones, en realidad no es una pregunta, y agradecer la invitación. Pero muchísimas gracias, y Mariana, me encantó escuchar tus preguntas también. Gracias. Alma, ¿prendiste tu cámara? Creo que quieres participar. ¿No? Okay. Oye, yo quería, hay una cosa hay digamos, una discusión que está en el curso todo el tiempo que tiene que ver justamente con las categorías identitarias y el campo del arte, ¿no? Este curso se llama Estudios Latinoamericanos del Arte, y hay un momento, estamos llegando a él poco a poquito, que tiene que ver con el arte latinoamericano como una categoría de inserción al arte global.
y creo que esto se podría trasladar, ¿no? Se me fue la palabra, trasladar a también como el arte indígena como una categoría dentro del campo global, ¿no? En un momento leemos un texto de Andrea Yunta, el de arte y feminismo en América Latina, donde justo ella se mete a esa discusión de la categoría identitaria, la necesidad de reventar un poco el campo del arte con estas como banderas a veces que te resultan estratégicas para posicionar una agenda o para posicionar o para visibilizar. Entonces, en ese sentido, no sé si estoy siendo clara, pero en ese sentido te quería, o sea, tú, Diana, en tu quehacer como curadora, también escritora del arte, trabajando con artistas cerca, ¿cómo juegas estratégicamente o qué juegos estratégicos hay al posicionar arte indígena como un adjetivo sin el cual no, y cuáles son también como las trampas de esto, ¿no? Para decir, entonces, tú lo decías de una manera muy clara, ¿sí? Muy clara, entonces, si yo me asumo, o sea, si un sujeto se asume indígena, entonces pareciera que de lo que tiene que hablar en su práctica artística o en su trabajo con el arte es sobre rituales, máscaras, mitología, etcétera, ¿no? O no. Entonces, bueno, quería un poquito ahí como desde tu quehacer, en tu experiencia, en tu trabajo, cómo has jugado con esto, con esta suerte de categorías para, pues a veces como reventar un poquito el campo del arte o ponerle el pie, ¿no? Que se tropiece un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas eso, Diana? Pues más que trabajarlo, lucho con eso, porque, o sea, creo que para responder o poder dar como un rebote a esta idea, sí me adhiero completamente al comentario de Gabriela, ¿no? En el sentido de que ella decía en la conversación con los otros, y eso para mí es fundamental. O sea, en contra de la política identitarista, el, el ejercicio político siempre se da en conversación con los otros o en antagonismo con otros. Y eso para mí es fundamental. Por mi práctica concretamente, yo cuando empecé a hacer mi tesis, realmente yo empecé este tema en el máster. O sea que yo empecé en 2014 con este tema. Y luego me lo llevé al doctorado, como suele ocurrir. Cuando yo empecé a hacer esto en 2014, que estaba era en mi máster aquí en el Reina Sofía, en España, y esto me hace sentir un poco vieja, pero es así, nadie estaba hablando de ese tema, por lo menos aquí. Y de hecho, déjame decirte, o sea, déjenme compartirles que yo que tengo como un pie en cada lado, empecé a ver que surgió primero aquí en España y a nivel como global, antes que en México. O sea, el hecho que en 2022 haya sido esta exposición de los huecos del agua, yo la reconozco, me parece un aporte muy valioso y me parece un muy buen paso. O sea, quiero ser muy clara en esto, porque además está involucrados colegas que estimo, etcétera. Pero también me parece que no debemos caer en la autocomplacencia, como que ya hicimos los deberes. Es que me parece escandaloso que un país que tiene tan alto índice demográfico indígena tenga que estar en 2022 haciendo esa exposición. O sea, ¿por qué ahora y no antes? ¿Dónde estábamos antes, no? Eh, y cómo eso, y qué cacho de responsabilidad tenemos todos en eso. Bueno, las alumnas no tanto porque eran babies. Eh, pero, pero lo que sí es cierto es que estando aquí y allá, pues yo sí veo muy claramente las diferencias y cómo eso es estratégico. Cuando te decía que más que jugar con ello o posicionarme estratégicamente con esto, lucho con esto, lo decía un poco también en el sentido de cómo se van generando distintos roles. Por ejemplo, yo aquí en España, a mí en España, sí, generalmente en España me invitan mucho a hablar de estos temas y yo acudo y me siento muy segura porque siento que tengo una autoridad, vamos a decir, ¿no? Para hablar de este tema, porque definitivamente en este contexto yo soy una conocedora que puede hablar de esto. Sin embargo, cada vez me da más, y por eso también les decía lo de patinando en el multiculturalismo, cada vez me da más precaución hacerlo en lugares en donde pienso que hay personas que podrían hacerlo, no sé si mejor que yo, pero que realmente creo
que también hay muchas personas que desde dentro están tocando estos temas y que a lo mejor es momento también de darle el micrófono a otros, ¿no? Y esto con independencia de que por el debate identitarista no va a ser que porque yo sea o no sea, o tú seas o no seas, tenemos más o menos derecho para hablar de las cosas. Yo creo que todos podemos hablar de todo, pero importa el enfoque. Y yo resaltaría pues sobre todo eso, la de la conversación con los otros y cuando yo te digo que luchando con eso también es porque yo también como mexicana en España me la paso luchando con eso. Todo el mundo quiere que haga solo exposiciones de mexicanos, ya no digas de Latinoamérica, de mexicanos y que solo de conferencias de mexicanos y que no sé qué. Yo hace poco quería hacer una exposición sobre drones y cuando se la propuse a la persona que estaba llevando el tema, me decía, ¿pero dónde la quieres hacer? ¿En Casa de América? Que es como una institución muy identificada con América Latina aquí en España, ¿no? ¿En dónde? O sea, el punto es que no había un lugar para que yo, como curadora mexicana, hiciera una exposición que no tenía que ver ni con México ni con América Latina. Entonces, realmente yo me siento como en mi práctica diaria luchando con ese tipo de cosas, más que jugando estratégicamente. Yo creo que más bien si alguien juega estratégicamente es el sistema conmigo, no yo con el sistema. Entonces, ahora cuando me dan voz, pues trato de decir lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, eso sí. O sea, cuando me invitan, yo siempre digo lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Chicas, ¿alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Aprovechando que tenemos aquí a Diana. A ver, Mariana, muy bien. Yo tengo una duda que es un poco personal, pero creo que en lo personal podemos encontrar muchas respuestas. Que es, yo sé que bueno, hasta ahorita mi contacto con los curadores y mi entendimiento es mucho como, el ser curador no solamente es como entender de qué va y acomodar las cosas, sino como es realmente un diálogo entre el objeto y el sujeto, ¿no? Entonces, una pregunta que yo sé que reside mucho el corazoncito es, ¿qué, qué experiencias te han marcado para cambiar tu forma de curar con esta mirada que tienes, siendo consciente de con lo que trabajas? Eso es el gusto. Bueno, eh, realmente otra de las cosas que yo creo que estoy haciendo aquí una especie de confesión, ¿no? Lo mejor es que se va a quedar grabada. Eh, no, yo realmente una de las cosas que también, como yo empecé con este tema a través del cine, y luego lentamente, mientras yo estaba estudiando cine, yo empecé a trabajar con cine porque en cine sí que había ya un corpus. Cuando yo empecé a trabajarlo, había un corpus. De hecho, yo entré a este tema porque me llamó mucho la atención a través del cine. Y a mí me interesaba, yo hice el máster en el Reina Sofía de Historia del Arte Contemporáneo y a mí realmente me interesaba hacerlo del arte, pero parecía que no, que no había mucho corpus para hacer estudios de caso. Y era falso, había un montón de corpus. Lo que pasa es que ni yo ni mi directora de tesis lo conocíamos. Y entonces luego empezó a tener mucha visibilidad, ha tenido cada vez mayor visibilidad y debo decir que como curadora estoy en una etapa de apenas empezar a conocerlo, pero no he tenido oportunidad de curar una exposición sobre estos temas. La exposición esta que yo les mencionaba de la Fundación Marcha aquí en Madrid es una exposición en la que yo estoy colaborando, pero no soy la curadora. Entonces, no tengo como un campo de acción muy directa. Y creo que en el momento en el que esto se me pudiera plantear sería un enorme reto. Y cuando eso ocurra, probablemente se los comparta para que me digan su opinión, pero por ahora no ha ocurrido. Em, pero realmente con respecto a cómo es la práctica de la curaduría, y que tú decías, y me gustaba mucho como entre el objeto y el sujeto, no tiene que ver precisamente con el debate de pueblos originarios, pero creo que puede servir, y es la idea de ir siempre abierta, o sea, en una total apertura. Porque mucha gente cree que la curaduría es una cuestión de que tú tienes una hipótesis que quieres demostrar a través del objeto artístico o un discurso que tú vas a ilustrar, como en el texto escrito, que hay ilustraciones del objeto artístico. En ese sentido, soy más de una idea de dejar que el objeto, o sea, que el arte hable. Y entonces
partir con una mirada absolutamente de apertura sensible, de apertura epistemológica, y ver cómo el arte está funcionando y entonces como curadora canalizar o interactuar con eso, pero no ir yo como curadora a decir, esto es el arte, o funciona así, o esta es la hipótesis y ahora para comprobarla voy a escoger las obras que refuerzan mi hipótesis, porque esa me parece una curaduría un poco tramposona, ¿no? Mm, Luego, pues no sé, ya les contaré de mis exposiciones y ustedes dirán si lo conseguí o no, pero de momento por ahí voy. Bueno, Súper, muchas gracias. pues muchísimas, no sé, si no hay otro comentario, Tamara, a ver, creo que aquí te escucho. A Sí. ver. Ok. Bueno, yo tengo dos dudas. La primera es que en una parte tú comentaste el, el indigenismo moderno. O sea que a mí me llamó la atención porque justo uno de los temas que estamos viendo en clase es como esta diferencia entre lo moderno y lo popular y que justamente el arte indígena, mejor dicho, proveniente de estos pueblos, no podría pertenecer tanto a las cuestiones modernas por los temas en los que abarcaba y los que se centraban, ¿no? Que eran muy diferentes a los de, por ejemplo, vanguardias europeas, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es eso, ¿a qué te refieres con indigenismo moderno? Y la segunda es, a partir de eso, ¿a qué te refieres con arte arte contemporáneo de los pueblos originarios? Muy bien, Tamara. Ajá. Sí, es una distinción súper, súper importante. Cuando yo hablo del indigenismo moderno me refiero, es que en español como que no está tan claro, pero en inglés sí está como que entre el modernismo, ¿no? Es decir, la mirada o la base epistemológica de la agenda moderna, que como tú muy bien decías, en el arte encuentra su relato en las vanguardias y el posicionamiento que tuvieron históricamente las vanguardias con respecto a las culturas no europeas, fundamentalmente, ¿no? Entonces hay un corpus moderno indigenista en la literatura, o sea, en América Latina es muy potente en la literatura y en la plástica, ¿no? Cuando yo hablo de un indigenismo moderno me refiero a ejercicios como los de José Sabogal en el Perú o como el muralismo en México, ¿no? Y hay un corpus también, sobre todo literario, José María Arguedas, es decir, incluso en teoría literaria se habla de la novela indigenista como un momento de la literatura latinoamericana. En México, por ejemplo, está Rosario Castellanos con Balún Canán, es decir, responde a una agenda estético-ideológica. Cuando hablo de arte contemporáneo de pueblos originarios o arte contemporáneo indígena, a lo que me estoy refiriendo es también al lenguaje y las prácticas y la agenda, porque también hay una agenda detrás. Es decir, no es un tema cronológico. Tú dices, en los años 30, Diego Rivera estaba pintando su indigenismo moderno, pero el pueblo yaqui estaba haciendo producciones simbólicas, que ahí entramos en otro debate acerca de la categoría arte popular, artesanía, folclore, arte a secas, etc. Entonces eso es cronológico. En los años 30 eso era arte contemporáneo indígena, sí, contemporáneo en el sentido cronológico. Cuando yo hablo del arte contemporáneo no me refiero a que sea solo lo cronológico, es decir, lo que está ocurriendo hoy, sino a una serie de códigos, de prácticas, de lenguajes, de instituciones que acotan lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Eso es, hay todo un sistema, unos circuitos que definen qué es el arte contemporáneo. Y ahí sí, como dijo San Agustín, sé lo que es, pero no puedo explicarlo. Entonces, pero creo que todos nos entendemos, ¿no? Oye, muchas gracias, Tam, por hacer esa pregunta tan precisa, porque a veces cuando se despejan esas dudas, ya entonces uno puede seguir avanzando
de manera muchísimo más fluida en la discusión y en el estudio. Pues si no hay otro comentario, no sé, Fernanda, Almas, Mayra, Alfonso, Gerardo. Fernanda, adelante. Bueno, primero muchísimas gracias a Lina por invitarnos y también a ti, Diana, por la plática, que estuvo pues muy interesante y sí, a mí sí me deja pensando un montón de cosas. Yo te quería preguntar y quería comentar como, o sea, de repente como este proyecto y este como itinerario del multiculturalismo parece que lo que busca es que haya como una imagen de que todos vivimos felices y contentos juntos y que todos nos aceptamos, ¿no? Y ya está. Pero algo que aprendí en el curso con Alina el semestre pasado, pues es como, no, o sea, se tienen que nombrar y resaltar como estas tensiones que existen en estos procesos, ¿no? Y que muchas veces, como ya lo comentaste, o sea, no son bien recibidas porque no caben en la etiqueta, ¿no? En la categoría identitaria en la que está inserto la persona que está creando algo. Y digo, claramente como la respuesta más fácil que yo encuentro es como que se vaya cambiando pues sí, la manera de ver estas categorías desde las instituciones que legitiman como este tipo de cosas, como tú que estás como en una curaduría, o sea, que eres curadora y no sé, que como que hay más fácil acceso a ir cambiando un poco estos paradigmas, pero nosotros, o sea, como gente que apenas va empezando, que tal vez no vayamos a estar en instituciones trabajando, o sea, ¿qué podemos hacer para como ir expandiendo pues sí, estas formas de nombrar las cosas y que lo veamos como, no sé, ser indígena es una manera de ver la vida, ¿no? Y no solamente tienes que hablar de textiles o de tu vida y de tu pueblo, ¿no? O sea, cómo ir rompiendo eso y entonces, no sé, poder aceptar películas que tienen que ver con otras cosas que tal vez no estamos acostumbrados a ver como que esas personas hagan ese tipo de cine o ese tipo de obras. No sé, o sea, como que me parece muy difícil a mí como estudiante, as- ay, ¿cómo lo digo? Es que a veces es difícil ponerlo en palabras, pero es como, no sé, aceptar este tipo de creaciones que hacen sin tampoco ponerlas en un gueto o, no sé, o sea, como si yo viera algo que no está en lo que hegemónicamente estamos acostumbrados a que esté, no sé, un textil, un bordado, si yo veo algo completamente diferente y no me dicen que es de una persona indígena originaria de un pueblo, tal vez no sabría que es de ellos, ¿no? Entonces, como no sé cómo reconocer estas cosas cuando hay tantas trampas, no sé, no sé si me explique. Pues yo creo que tú misma tienes tu respuesta, ¿no? Porque creo que me parece que lo mencionaste en el sentido de que las cosas ocurren y hay alguien que decide que ocurran, no sé, en las instituciones. Tú como estudiante no vas a cambiar la programación de un museo, o sea, no estás en ese nivel de toma de decisiones. Sin embargo, hay muchas maneras en la que esas cosas pueden ser bien o no bien acogidas, o sobre todo se pueden poner en duda. Entonces, creo sobre todo que la gran virtud del estudiante es poner todo en duda. Y, y, o sea, tienen que poner todo en duda, cuestionar todo, no por, o sea, a lo mejor es demasiado punk, les parece, tal vez les resulta demasiado punk, pero a mí sí me parece que es como el momento. No lo vas a hacer después en tu vida porque es más complicado. Cuando ya te insertas en el ámbito laboral, entonces ya entras en estos rollos de que si dije esto no le gustó a fulano y merengano y no sé, o sea, entras en el sistema. Como ya estás en el sistema, tienes que tener muchísima precaución para moverte en el sistema y actuar ahí, porque todos estamos, o sea, porque es así. Y si fueras dentista sería igual, y si fueras médica sería igual. Tendrías que tener cuidado y como decía Lina, posicionarte estratégicamente. Claro que sí, porque esa es la práctica profesional al final. Pero mientras no estás ahí, es decir, mientras eres estudiante, ¿qué vas a perder? Pues esa posición
o sea, ustedes hablaban hace rato desde el privilegio. Y cuando decimos desde el privilegio, muchas veces tendemos a pensar que es una cuestión de clase, y lo es. Pero también pensemos que ustedes están en una posición de privilegio como estudiantes por ese hecho de que están en el momento en el que pueden decir todo. Y de hecho son los que son quienes deben decir todo, ¿no? Y entonces deben estar en desacuerdo, o sea, estar en desacuerdo, usar las redes sociales para manifestar su desacuerdo, cuestionar cosas, levantar la mano, señalar, etcétera, y no solamente asumir como cierto todo lo que ya les viene filtrado desde las instituciones, ¿no? Entonces, a mí la autocomplacencia no me parece una buena herramienta de pensamiento y creo que lo que hace falta más que nunca pues es eso, pensamiento. Entonces, por ahí a lo mejor hay algo que les pueda hacer clic. Pues muchísimas gracias, Diana. Si no hay otro comentario, vamos cerrando. El próximo miércoles a las 11 de la mañana, hora México, no sé qué uso horario es, ya no me acuerdo si es East Time o qué. Bueno, pero por acá vamos a tener a Renato Bermúdez, que también ha trabajado con Diana, conmigo, con Alma, y vamos a trabajar, ahora vamos a empezar el siguiente módulo del curso, que tiene que ver con arte y política, las vanguardias latinoamericanas. Y Renato va a ser un puente interesantísimo de los años 70-80 a las prácticas de arte en colectivos actuales. Entonces, bueno, están todas invitadas para unírsenos el miércoles a las 11 de la mañana. Les agradezco un montón la presencia a Gaby, a Gerardo, a Fernanda, a Mayra, Almas, Alfonso, Mariana. Padrísimo escucharte. Muchísimas gracias por animarte a este nuevo fogueo. Diana, por supuesto, muchísimas gracias por la generosidad, porque además preparamos esto como en tiempo récord, ¿no? Armamos este cartel de charlas en semana y media, una cosa así, y creo que salió súper bien y va a seguir saliendo súper lindo. Alfonso, muchísimas gracias a ti también por participar, estar acá, y también pues, cuando veamos arte chicano, Alfonso va a ser nuestro presentador junto con Obed, así es que bueno, nada, no me queda nada más que agradecer esto, cerrar la sesión por hoy y pues espero que el miércoles nos veamos todas y todos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Mariana. Sí, gracias. Y a Lina y todas. Hasta luego, chao. Chao, chao. Ahí está.